Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elise y en esta ocasión vamos a hablar sobre el libro Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Este es un libro que recientemente leí y que se ha convertido en una de mis mejores lecturas del año 2020 y lo descubrí gracias a que Ale del canal de Sputnik estuvo compartiendo en sus redes sociales varias frases sobre este libro, entonces me dio muchísima curiosidad poder leerlo. Está disponible en Bookmate por si quieren leerlo, si a alguien le interesa, y la verdad es que me gustó muchísimo porque se trata de un único ensayo que nos habla a través de 11 capítulos cómo han sido vistas las mujeres escritoras a lo largo de la historia y cómo se ha impedido de muchas maneras el que ellas puedan lograr producir su obra literaria, cómo ha sido minimizada, cómo incluso no se les ha dado el crédito que ellas se merecen. Y lo que me gustó muchísimo de este libro es el gran ejercicio de reflexión que uno va generando a través de las páginas y de cómo van pasando, porque entendemos un poquito mejor estas bases sociales que impiden el reconocimiento al trabajo creativo de las mujeres. El libro fue publicado por primera vez en 1983 por la académica y feminista radical Joanna Ross. Sin embargo, aunque han pasado 39 años desde la publicación de este libro, muchas cosas todavía no han cambiado y por eso creo que todavía es importante hablar sobre este libro. Nos hemos encontrado toda clase de pretextos para poder minimizar la obra de las mujeres, entre los cuales encontramos frases como no lo escribió ella, pero no debería haberlo hecho, lo escribió ella, pero no es una artista de verdad, lo escribió ella, pero solo escribió uno, lo escribió ella, pero hay muy pocos como ella. Así que bueno, vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de estos capítulos y qué es lo que ella va proponiendo a través de ellos. Como les dije al inicio, para mí este libro es un único ensayo, obviamente dividido en estos 11 capítulos, que va desarticulando cada uno de estos motivos por los que las mujeres han sido relegadas del acto de poder escribir y cómo cada uno de estos capítulos va desenvolviendo al siguiente capítulo, pero eso ya lo vamos a ver ahorita que vayamos platicando de ellos. El primer capítulo, titulado Prohibiciones, en el que nos habla sobre impedir el acceso a las mujeres a las herramientas básicas de la escritura. Nunca ha existido como una regla de verdad que exija que las mujeres no deban escribir, sin embargo socialmente se han puesto como trabas para que ella pueda lograr escribir y a eso se refiere con estas prohibiciones. Por ejemplo, se dice que la literatura en realidad no es un asunto que ocupe la vida de las mujeres, que en realidad las mujeres no deberían ser artistas porque las mujeres son musas, no son poetas. Las mujeres siempre han servido como fuente de inspiración para los poetas, no son ellas las que crean poesía. Entonces aquí tenemos ya el primer impedimento para que una mujer pueda escribir. Como les digo, nosotras somos fuentes de inspiración, no somos las creadoras de este arte. El capítulo 2, titulado Mala Fe, se trata de crear sistemas que devalúan la escritura de las mujeres. En mala fe y en estas categorías se refiere a que si alguien es categorizado, por ejemplo, mujeres y hombres, es que tenemos que mantenernos dentro de esta categoría. Como les dije ahorita, las mujeres somos musas, los hombres son los poetas. Entonces, las mujeres que contradigan esta categoría y ya no quieran ser solo ellas de quien se escriba, sino ellas poder escribir, entonces de alguna manera ya no son tomadas en serio. Así que es de esto de lo que trata este segundo capítulo. El tercero se titula Negación de la autoría. No es otra cosa más que negar que una mujer ha escrito algo. Y bueno, en muchas ocasiones y a lo largo de la historia, cuando una mujer lograba escribir algo, ¿qué es lo que hacía la sociedad? Lo negaba. Incluso existía esta insistencia de que había un hombre detrás de estas obras, o sea que la mujer no era capaz de poder escribir una obra por ella misma, o que era una obra en conjunto, escrita por una mujer, pero que el hombre también había intervenido. Esto se puede ver en el caso de Jane Eyre de Charlotte Brontë, porque en muchas ocasiones, antes de que ella revelara que era la autora, se decía que la obra había sido escrita por dos personas, pero que la mayor parte había sido escrita por un hombre. O también se creía que una mujer que lograba escribir algo fantástico era porque en realidad su espíritu creador era más masculino que femenino, porque lo femenino sí
siempre fue sinónimo de inferioridad. Y la mujer que logra poder escribir algo es mediante el ingenio masculino, o sea, siempre atribuyéndoselo a los hombres. En el capítulo 4 tenemos la contaminación de la autoría, en donde pues la obra creada por la mujer en realidad pues no es considerada arte. ¿Por qué? Porque lo hizo una mujer. Y para eso tengo también una cita que me gustaría leerles. Contaminar la autoría quiere decir que se divulga la idea de que al crear arte las mujeres hacen el ridículo, o bien que escribir es indecente y que por tanto no es una posibilidad para una mujer que se precie de tener dignidad, o que crear arte muestra a una mujer como anormal, neurótica, desagradable y por consiguiente odiosa. De acuerdo, lo escribió, pero no debería haberlo hecho. En este caso tenemos una obra que quizás ya todo mundo aquí ubica en el canal porque solo hablo de ella, y sí, es Cumbres Borrascosas, obviamente. En este caso, ya cuando la autoría pasó a ser parte de Emily, pues sí, o sea, se aceptaba que ella había escrito eso, pero en realidad no debería haberlo hecho, porque como una mujer de campo podía ser capaz de expresar esos sentimientos, de poder describir personajes que respondían ante los más bajos instintos. Entonces, pues no va de acuerdo con los valores de una mujer. Y esto nos lo explica Joanna Ross. Las mujeres virtuosas en realidad no podían saber lo suficiente acerca de la vida, como para poder escribir bien o para poder describir situaciones que pues al lector le llamaran la atención. En cambio, aquellas que sabían suficiente sobre la vida como para poder escribir todas estas cuestiones, pues en realidad no eran mujeres virtuosas. En el capítulo número 5 tenemos el doble estándar del contenido. Se refiere a que un conjunto de experiencias se considera más valioso que otro. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores femeninos son vistos a menos ante los valores masculinos. Por ejemplo, dentro de los valores masculinos podemos encontrar temas, no sé, se me ocurre como la guerra, y eso de alguna manera es interesante, es algo de lo que se debe hablar y de lo que debemos leer. Sin embargo, las mujeres únicamente van a hablar de cosas tan banales como lo es la moda, los chismes, la ropa, y eso en realidad no se considera importante. Entonces, lo que la mujer escriba como va ligado a todo esto, pues en realidad no es nada interesante. Lo que nos interesa nuevamente es lo que están escribiendo los hombres. Se minimiza la obra de las mujeres porque se cree que solo son historias que hablan sobre los sentimientos de otras mujeres, y de alguna manera dicen pues eso a quién le importa. Por ejemplo, para muchos las novelas de Jane Austen no pasan más que de historias de amor, y por eso mucha gente no las quiere leer, o mucha gente por eso las quiere minimizar, cuando realmente sí podemos encontrar amor y situaciones de mujeres en el siglo XIX, pero también hay muchísima crítica social ante todo esto. Entonces sí es un tema del que de verdad es interesante poder hablar. Se cree también, por ejemplo, que el sufrimiento de las mujeres es menos relevante y es menos significativo que el dolor que los hombres tienen que expresar. En el capítulo número 6 tenemos la falsa categorización, en el que se cree que en realidad la mujer no es realmente una artista y que lo que ella ha escrito en realidad no pertenece al género literario. Y esto se debe mucho a que las mujeres en aquella época escribían muchísimas cartas o tenían sus diarios personales. Forman parte de la escritura de ellas, y es una escritura que en realidad no fue hecha adrede o para que otros la leyeran, ni con la intención de seguir las normas literarias. Sin embargo, hoy en día para la crítica literaria tanto las cartas como los diarios es considerado literatura. Un ejemplo de esto tenemos la carta que Sor Juana Inés de la Cruz hizo a Sor Filotea de la Cruz, que tengo una reseña por si la quieren checar, en el que realmente no era un libro que ella escribiera como de pues quiero que me lean mucho después. Era simplemente una contestación que ella hizo, y que ahora es uno de los textos autobiográficos más reconocidos de ella. Para muchos esto podría ser considerado como no arte, pero sí es arte. En el capítulo número 7 tenemos el aislamiento. Se refiere a crear el mito de que se trata de un logro aislado. ¿Pero qué se refiere realmente con el mito del logro aislado? Se refiere a que a pesar de que una autora ha podido escribir una obra o que aparece en la historia de la literatura, se debe únicamente a un solo texto que ella ha podido escribir. Por lo tanto, el resto de su obra se considera como algo inferior. Y como les dije en un principio, este libro nos invita mucho a la reflexión, porque la pregunta que yo me hice al momento de estar leyendo esto fue que ¿cuántas mujeres realmente constituyen los programas, al menos en literatura? ¿Cuántas mujeres están leyendo? ¿Y cuántos hombres se leen en un curso de literatura, en una clase? Son mínimas. O sea,
todo siempre está enfocado a ellos, a los escritores, y únicamente aparece una o dos escritoras a lo largo de todo un programa, ya sea en un semestre, en un bimestre, en un año escolar, etc. Piensen ustedes en sus clases de literatura, y no solo de literatura, sino también de cualquier materia, cuántos autores están leyendo, sobre cuántas autoras estamos leyendo. Y precisamente a esto se refiere con el mito del logro aislado. Como ejemplo tenemos de nuevo a las hermanas Bronte. En este caso tenemos a Charlotte, y es que su obra más conocida por todos es Jane Eyre, y es la historia que más se ha leído de ella. ¿Por qué? Porque muchos la catalogan únicamente como una historia de amor entre Jane Eyre y el señor Rochester. Sin embargo, Charlotte escribió otras obras como El Profesor, como Shirley y como Villette, pero Villette es un libro mucho menos conocido porque en su momento fue tachado como una novela subversiva, porque trataba de una chica que dejaba su hogar, que se volvía independiente y que incluso lograba viajar por Europa. Entonces eso en aquel entonces era un mal ejemplo para las mujeres. En el capítulo número 8 tenemos las anomalías, que afirma que las mujeres que logran escribir algo es porque sean atípicas y no porque todas las mujeres de verdad tengamos la capacidad de poder escribir. Es decir, que la mujer que logra escribir simplemente es una excepción a la regla. Y es que a medida que cada generación de mujeres queda excluida de los registros literarios, las conexiones entre escritoras se oscurecen cada vez más, lo cual justifica la exclusión de las mujeres basándose en que son anomalías o que no encajan. En el capítulo 9 están la falta de modelos a seguir, que es la dominación de autores masculinos en el canon literario, obstruyendo la identificación de las escritoras como modelos a seguir. Hay una parte en donde Joanna Ross menciona que muchas veces ser mujer es identificarte con valores masculinos. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos únicamente rodeadas de hombres. Cada generación que pasa de mujeres escritoras es enterrada, y cuando llega una nueva generación es como si en realidad no hubiera existido una generación antes de ellas. Sin que las mujeres tengamos modelos a seguir como escritoras, es muy difícil que nosotras mismas nos animemos a escribir o incluso a publicar. En el capítulo número 10 tenemos las reacciones, y este capítulo es muy triste porque nos dice que muchas mujeres escriben aceptando que son inferiores a los hombres, porque se tiene la idea de que las mujeres no deberían ser escritoras. Las mujeres tienen su papel, que es ser esposas y madres, pero la realidad es que las mujeres somos tan capaces de escribir como los hombres, porque la visión que nosotros tenemos del mundo es tan válida de nombrar y es muy diferente a la que los hombres tienen. Nosotras también somos capaces de crear situaciones ficticias que merecen ser leídas. Todo aquello de lo que debamos escribir merece ser leído. Y en el capítulo número 11 tenemos la estética, que populariza la idea de papeles denigrantes para la mujer, esto escrito por hombres. Por ejemplo, tenemos personajes en la historia de la literatura como Emma Bovary, como Ana Karenina y como Molly Bloom, que son personajes creados desde la visión de un hombre, porque son consideradas como esta mujer fatal, esta mujer adúltera, esta mujer que se sale de la norma convencional de lo que debería ser una mujer, engañan a sus esposos y tienen finales trágicos. Al menos en el caso de Emma Bovary y de Ana Karenina, son mujeres que por ir en contra de todo lo establecido, de todas estas normas, pues tienen desenlaces muy feos, y es una manera de decirle a las mujeres, bueno, si engañas a tu marido, si tienes una relación adúltera, pues puedes terminar muerta, porque es tu mismo destino el que te va a llevar a esto. En el caso de Molly Bloom, que aparece en el último capítulo de El Ulises de Joyce, cuando él crea este personaje, para muchos era como revolucionario, para otros era como algo escandaloso, porque Molly Bloom es un personaje que en su monólogo habla muchísimo de su sexualidad sin tabús, se habla por primera vez de una liberación sexual de la mujer, pero es descrita desde la visión de un hombre. Joyce se justifica diciendo que se basó en su esposa, en Nora Barnacle, para poder hacer esto. Sin embargo, todo lo que a lo mejor ella le transmitió en ese momento pasó por él, que es hombre, y que a lo mejor él tenía otra visión. Cuando lees este monólogo te das cuenta de que es escrito precisamente por él, y una como mujer no se logra identificar con esto. O sea, lo lees y dices, esto es pluma de un hombre, o sea, estos son pensamientos de un hombre, pero que en realidad quiere que la mujer llegue a pensar de esta manera.
En cambio, tenemos personajes femeninos escritos por mujeres que reflejan algo totalmente diferente. Los personajes de Jane Austen, por ejemplo, son mujeres que aunque buscan casarse, que aunque buscan el matrimonio, son mujeres que tratan como de salir de esta vida que les ha tocado vivir por el simple hecho de ser mujeres. Jane Eyre, por ejemplo, también es una mujer que lucha ante las adversidades, que incluso rechaza el amor una vez por mantener su propia dignidad. Lucy Snowden, que es la chica que aparece en Villette, que les acabo de mencionar, es una chica que está sola y que, a pesar de que tiene miedo de conocer el mundo, lo logra hacer. Entonces tenemos aquí dos perspectivas completamente diferentes sobre un personaje femenino en el que el hombre únicamente se encarga de hacernos ver como mujeres promiscuas, mujeres que engañan, mujeres que quieren tener sexo todo el tiempo. En cambio, ellas nos hacen otro reflejo de nuestras realidades, de a lo que nosotras nos tenemos que enfrentar por el hecho de ser mujeres. Entonces son visiones completamente diferentes y que a mí me gustan muchísimo más estos personajes reflejados desde la visión de las mujeres. Así que es básicamente de lo que nos habla este capítulo. Y bueno, aquí tenemos estos 11 capítulos que nos hablan precisamente de esta problemática. Aunque yo les estuve hablando de cada uno, creo que es importante que leamos este libro porque nos trae muchísimos ejemplos. Nos trae ejemplos de Jane Austen, obviamente, de Emily Dickinson, de las Bronte mete muchísimos ejemplos. Menciona a Mary Shelley. Y es normal que nos hable tanto de autoras de Europa, de Estados Unidos, porque pues la escritora, la académica, pues es el tipo de literatura que ella maneja, pero sería también interesante ver la visión latinoamericana que tienen o tuvieron las mujeres escritoras. Sería un buen trabajo de investigación. Me gustaría mucho poder leer algo relacionado en algún momento. Pero bueno, eso sería todo por el video de esta ocasión. Déjenme aquí abajo en los comentarios qué les parecieron cada uno de estos capítulos, qué opinión tienen acerca de ellos, cuál de estos les llamó mucho más la atención. Yo, como les dije, les hice como todo muy sintetizado, pero pues los invito de nuevo a que puedan leer este libro. Es maravilloso, es un ensayo formidable, uno de los mejores libros sin duda que he leído este año. Y bueno, ya saben también que pueden encontrarme en todas mis redes sociales como son Goodreads, Instagram y Twitter, que son las que yo más utilizo. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y los estoy viendo para la siguiente. Bye.